El caso Begoña se pone cada vez más difícil para el presidente del gobierno. El juez le llama a declarar como testigo por la causa, por los presuntos delitos cometidos por su mujer. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros. Es muy importante y estamos cerca de los 200.000. Muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo y por dejar vuestros comentarios, que también es muy importante. Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. El ataque al juez Peinado por llevar a cabo la causa contra Begoña Gómez es inusitado, absolutamente brutal. Interesante porque, por otro lado, tienes la causa, no solamente la que está investigando el juez Peinado, lo está mirando la Audiencia Nacional, también es importante la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Todos estos presuntos delitos de corrupción o de tráfico de influencias son extremadamente graves, porque hemos escuchado ya al socio de la señora Begoña Gómez explicar que no solamente se reunió en varias ocasiones con la señora Begoña Gómez en la Moncloa, sino que estaba presente el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno, ahora la máquina mediática, etcétera, lo que nos dice es que hablaron de innovación. Curiosamente, hablaron, eso sí, innovaron, porque vaya qué casualidad, se reúnen durante varias ocasiones en Moncloa y se han pedido todo el tipo de detalles sobre esas reuniones y curiosamente después recibe una enorme cantidad de contratos públicos. Vamos a explicar qué es lo que se está diciendo por un lado y por el otro con respecto a la declaración de Pedro Sánchez como testigo, ojo, no imputado, como testigo por el caso de presunto tráfico de influencias y corrupción de su mujer Begoña Gómez. Adelante, acompañadme. Bien, lo que podemos ver es que hasta en Bloomberg se refleja que el primer ministro de España, es decir, el presidente Pedro Sánchez, ha sido llamado para testificar como testigo en la investigación criminal sobre los supuestos negocios de la mujer. Bien, en esta investigación criminal, Bloomberg, periódico, desde luego, que nadie puede negar que es de lo más absoluta y totalmente independiente, etcétera, explica que tiene que testificar el día 30 y que el gobierno niega cualquier tipo de actividad incorrecta por parte de la mujer. Bien, lo que explica es que la mujer está siendo investigada por el juez Peinado bajo la sospecha de llevar a cabo tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. No se ha puesto ningún tipo de cargos contra el gobierno y el gobierno lo que dice es que no se ha hecho ningún tipo de acusación formal y que el gobierno también niega cualquier tipo de actividad, digamos, inaceptable por parte de la señora Gómez. El presidente tendrá que testificar el día 30 a las 11 de la mañana y el propio juez se presentará en la Moncloa para tomarle declaración. Bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues esto es importante porque, como sabéis, la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha decidido no declarar ante el juez por indicación de sus abogados. Sus abogados dicen que no hay suficientes garantías y, por lo tanto, decidió no declarar, que está en su perfecto derecho. He leído en algunos medios de comunicación que eso no se puede hacer. No es cierto. Ella puede decidir no declarar. Lo que es cierto es que es más que dudoso
que si alguien no tiene ningún temor, bueno, pues que se decida no declarar, sobre todo cuando considera que es completa y absolutamente inocente, que es lo que ella dice, y además cuando la información que va a presentar pues es completa y absolutamente transparente según ella. Bien, es importante además darnos cuenta de factores relevantes en cuanto a la cobertura mediática de este caso. Mirad, vamos a ver si lo entienden ustedes, que es que no se me enteran, ¿eh? Si se investiga a familiares de Ayuso, es justicia, impecable además. Si se investiga a la mujer o al hermano de Sánchez, es lawfare, eso que se han inventado del ataque, usar a la justicia para atacar al adversario político. Si se archiva una causa que se ha puesto a la izquierda, la justicia funciona. Si se archiva una causa a la derecha, es prevaricación. Fascinante, ¿verdad? Esto es lo que estamos viviendo. Atención, porque algunos medios inmediatamente han dicho lo siguiente, ¿no? Medio cercano claramente al gobierno, medio de izquierdas, público, dice, es normal que Sánchez tenga que declarar por su esposa. Al fin y al cabo, Ayuso también le hizo por lo de su novio. Ah, no, espera. Pero bueno, esto es impresionante. Vamos a ver, ¿cómo me están comparando una cosa con la otra? Número uno, los supuestos delitos, si es que son así, cometidos por el novio de Ayuso, se llevaron a cabo mucho antes de que Ayuso siquiera tuviera una relación con esta persona. No solamente eso, sino que además es su novio, no es su esposo, ni mucho menos. No solamente eso, sino que Ayuso no es el presidente del gobierno, ni ha recibido a nadie en la Moncloa o en el Palacio de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿veis cómo se está intentando generar la idea de que aquí hay un malvado juez que ha tomado la decisión de atacar a Begoña Gómez, etcétera? Pero pensadlo por un momento, ¿no? A ver, lo que está ocurriendo aquí es el ataque sin ningún tipo de sentido, por supuesto, al juez Peinado. Estamos viendo día tras día todo tipo de insultos, que si tiene una hija que es del PP, que si no sé qué, unas cosas alucinantes. Alucinantes como decir, por ejemplo, que no hay ningún caso, que todas las acusaciones están basadas en mentiras y que, bueno, eso se tendrá que decidir con las pruebas que se vayan adquiriendo, ¿no? Pero es también importante entender que la justicia en España es extremadamente garantista, ¿no? Extremadamente garantista. ¿Por qué es importante entender la declaración de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez no solamente es el presidente del gobierno y esposo de Begoña Gómez, sino que además se ha reunido con una de las personas que está también en el caso Begoña, etcétera, en varias ocasiones. Esto es relevante, además, porque si lo pensáis, la decisión por parte de los abogados de Begoña Gómez de que ella no declare es perfectamente legítima, pero ha generado que se, entre otras cosas, pida la declaración como testigo de Pedro Sánchez. Ha dicho el socio de Begoña Gómez que se reunió en varias ocasiones con Begoña Gómez y con el presidente en la Moncloa. Bien, pues que declare como testigo. Absolutamente normal, ¿verdad? Bueno, y debemos recordar que la justicia española es total y absolutamente garantista. Es decir, todo eso que está utilizando la izquierda de decir que es que se está atacando injustamente a la familia de Pedro Sánchez por una cuestión política, etcétera, etcétera, y que se está llevando a cabo un proceso de lawfare, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido por la sencilla razón de que la investigación a la mujer del presidente del gobierno y al hermano del presidente se lleva por unos indicios que se presentan, por supuesto, con una serie de pruebas que han presentado una serie de medios de comunicación, oh sorpresa, a los que Pedro Sánchez quiere silenciar. Pero es interesante, además, entender que todo esto se soluciona de la siguiente manera. Número uno, Pedro Sánchez:
Confío, como se ha hecho en tantísimas otras ocasiones, confío plenamente en la justicia y además confío en la inocencia absoluta de mi hermano, curioso, de su hermano no dice nada, y de mi mujer, maravilloso, pues lo hace. ¿Y cómo se hace eso? Con absoluta transparencia, poniendo encima de la mesa toda la documentación que prueba que no hay ningún tipo de actividad de tráfico de influencias o de corrupción. Vamos a ver. Muchos de los medios de comunicación inmediatamente intentan llevar esto a una especie de lucha feminista. Es decir, oiga, es que Pedro Sánchez tiene derecho a que su mujer lleve a cabo su actividad profesional de manera normal. Es una mujer independiente que lleva a cabo su actividad profesional. Y lo intentan vender como una cosa de que es un ataque a la independencia profesional de la mujer. No, para nada. Ella puede llevar a cabo su actividad profesional. Pero es que tenemos que tener en cuenta que su actividad profesional era como mínimo marginal, llevar básicamente la contabilidad de los negocios de su padre, etcétera, era muy testimonial, hasta que, oh sorpresa, coincide el hecho de que su marido llega a secretario general del PSOE y se convierte en presidente del gobierno, y a partir de ahí lanza una carrera exponencial no vista con facilidad dentro del mundo profesional, en la que no solamente recibe el apoyo inmediato de algunas de las mayores empresas de España, sino que recibe una cátedra sin tener carrera en la Universidad Complutense, sino que además tiene inmediatamente todo el apoyo institucional y, por supuesto, también de muchísimas empresas con las que antes no tenía la más mínima relación. Empresas, muchas de ellas, que además, algunas de ellas, que reciben una serie de contratos públicos sorpresivamente después de recibir una carta de recomendación de Begoña Gómez. Nos explica, el otro lado, que no tiene ningún sentido criticar a Begoña Gómez por esas cartas, ya que esas cartas no se consideran importantes en el proceso de dar un contrato público a las empresas. Hay que tenerlo en cuenta, pero es más que dudoso que haya gente que reciba una recomendación o una, como lo llama, intención, como lo llama el señor Pedro Sánchez, y luego ve ahí la firma de la mujer del presidente y no sea diferente a la firma de, yo qué sé, de uno que pasaba por allí o del gerente del despacho de abogados Paco González, por decir algo en broma. Es importante, además, tener en cuenta que a la mujer del presidente no se le está criticando su actividad profesional. A la mujer del presidente no se le está criticando su capacidad de llevar a cabo una actividad fuera de lo que hace su marido, sino que haya una excepcional claridad de que no hay ningún tipo de contingencia que lleve a que sea la actividad y el trabajo de su marido el que genere los beneficios económicos y profesionales, no solamente económicos, para la mujer del presidente. Es importante, además, que si ella decide no declarar, entender que el presidente va a ser llamado como testigo porque ha sido el propio socio de la mujer del presidente el que ha reconocido que se ha reunido en varias ocasiones con él. ¿Decidirá el presidente no declarar? No lo sabemos. ¿Decidirá la mujer del presidente declarar y hacer algún tipo de, de presentación de los datos? Porque también tenemos que reconocer que, a menos que nosotros tengamos por fe aquí mesiánica, que creer todo lo que diga Pedro Sánchez, todavía no se ha dado por parte de Pedro Sánchez, de la mujer del presidente o del hermano del presidente, información veraz, transparente y, por supuesto, clara y pristina, que demuestre que todo lo que se está diciendo es falso. Lo único que se ha dicho es que es falso, ¿no? Es negarlo bien, ¿vale? Pero muéstrenlo. Entonces, la transparencia es la mejor manera siempre de acallar estas voces. Fíjense
la diferencia entre cómo se tratan los temas con respecto a Ayuso a cómo se tratan los temas con respecto a Pedro Sánchez. Y eso que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, no es el presidente de una comunidad autónoma. Pero vamos a ver la diferencia. En el caso de Ayuso, se acusa al hermano. El hermano no solamente es exonerado por la justicia nacional, sino también por la justicia europea. Y resulta que, una vez eso ha ocurrido, la prensa cercana al Partido Socialista, la prensa mediática cercana al gobierno, sigue atacando al hermano a pesar de haber sido exonerado y haberse archivado la causa en 2 ocasiones, tanto en Europa como en la justicia nacional. ¿Ah? Interesante, pero ellos siguen. ¿Veis? La idea de que la justicia solo es justicia si es lo que ellos quieren. ¿De acuerdo? En el caso de Pedro Sánchez, inmediatamente atacar al juez. Es curioso que los mismos jueces que llevan a cabo el mismo proceso de justicia absolutamente garantista, si no se demuestra lo que se tiene que demostrar por parte de la acusación es la culpabilidad. Begoña Gómez no tiene que demostrar su inocencia, debe presentar pruebas que lo corroboren, y para eso están sus abogados. Pero ojo, aunque ella se niegue a declarar y se niegue a dar la información, está la carga de la culpa sobre los que están presentando esa denuncia. Atención, esto es muy importante entenderlo. Aunque ella no presentase ningún tipo de información, si la acusación no está bien documentada y no está bien cimentada, no pasaría a la siguiente fase. Y por supuesto, en España, la justicia, vuelvo a decir, es garantista. Hay toda una serie de mecanismos para recurrir, incluso si fuese condenada. Lo más importante en todo esto es entender que desde instancias del gobierno y desde instancias de la familia de Pedro Sánchez, es mucho más fácil ser completa y absolutamente transparente y dejar clarísimo las murallas chinas, si es que existen, las medidas que se han tomado activamente para que no haya la más mínima duda entre la actividad de Begoña Gómez y la actividad de Pedro Sánchez, es muy fácil de demostrar, entre otras cosas, se pueden inhibir, hay un montón de factores, ¿de acuerdo? Y es importante recordarles siempre, que cuando se archiva la causa 22 veces, como es el caso de Ayuso con los muertos en las residencias de ancianos, esas residencias de ancianos de las que se hizo cargo aquí el mando único, como eran muy serios, etcétera, etcétera, pero le echan de todo la culpa a Ayuso. Bien, pues resulta que, ¿qué es lo que hacen? Una y otra vez, ¿vale? ¿Pero habéis escuchado en algún momento a Ayuso o a los medios cercanos a la derecha o al centro derecha atacar a los jueces por llevar a cabo la instrucción? Para nada. ¿Dónde se está atacando a los jueces por nombre, incluso dando pistas sobre su dirección personal? Atención, sobre su patrimonio, y con mentiras, con bulos certificados como que tenía dos DNIs, una mentira absoluta. Estos son los que luego van a luchar contra los bulos. No es sorprendente que en ese momento el gobierno lo que haga es pretender llevar a cabo una ley en la que hace 2 cosas. Han hecho 2 cosas, atención. Por un lado, dan 100 millones de euros a los medios más cercanos al gobierno y los que difunden su propaganda, y por el otro lado, atención, lo que intentan es silenciar y vetar, cancelar o incluso literalmente cerrar a los medios que critican o que publican información sobre la posible corrupción o tráfico de influencias de su mujer, o lo mismo con el hermano de Sánchez. Pero es sorprendente todo esto, ¿verdad? Es sorprendente todo esto. Por lo tanto, es muy importante que se haya decidido que el presidente Sánchez haga declaración, se declare ante el juez como testigo. ¿Por qué es muy importante? Porque va a tener que explicar
todas esas reuniones que ha tenido con el socio de Begoña Gómez, ya que Moncloa, en aras de esa transparencia de la que tanto nos hablan, pues se ha negado a dar la información sobre el número de reuniones y el tiempo que duraron, etcétera, etcétera, y cuándo se hicieron esas reuniones. Curioso, ¿verdad? Bien, pues esto es muy importante. Y es muy importante porque, además, en España se está creando un ambiente por el cual si criticas como si fuese esto, los Ceausescu, ¿no? Si criticas a la mujer del presidente o al hermano del presidente, resulta que es que eres lo peor, la fachosfera, no sé qué, no sé cuántos. Vuelvo a repetir, la justicia en España es garantista. Si no hay absolutamente nada, no va a haber ningún tipo de condena. Y, por supuesto, si la hay, va a tener la capacidad de, bueno, pues de recurrirla, etcétera, etcétera. Eso es importante recordarlo. Pero lo que quiere Pedro Sánchez no es eso. Lo que quiere Pedro Sánchez es pleitesía y adhesión incondicional. Por eso riega de dinero a los que están más cerca de ellos, y además intenta vetar a los que le critican o a los que investigan las actividades más que cuestionables del hermano o de la mujer del presidente. En cualquier país anglosajón, nórdico, en cualquier país de los que llamamos líderes, las sospechas y las presuntas actividades de las que hemos hablado, en el presidente del gobierno y su familia, su mujer y su hermano, habrían llevado a dimisiones seguro, por una sencilla razón. No es solamente la posible condena o el hecho de que pueda haber una actividad ilegal y con ello un delito, ¿vale? Eso es una parte, sino también la estética. Y es cuando menos sorprendente que una persona que tiene una actividad profesional válida pero marginal tenga de repente un éxito esplendoroso y exponencial desde el momento en el que su marido empieza a ser presidente del gobierno, es cuando menos sorprendente que una persona que tiene un sueldo modesto acumule 2 millones de euros en acciones de un banco y un patrimonio mucho más que notable y además teniendo el 100% de sus ingresos en España, no declare impuestos y no pague impuestos en España. Es más que sorprendente que una persona que es la mujer del presidente decida tener reuniones, varias reuniones con el socio, con su socio comercial, con su marido, que es el presidente del gobierno, aunque sea para hablar de innovación. Lo normal es que el marido se inhiba, desde luego, y ponga todas las barreras para evitar que haya no solamente un factor de posible tráfico de influencias y corrupción, sino también el estético. Es decir, no es solamente lo que se está acusando como delito, sino la estética. La estética es muy importante y debemos tenerlo en claro, tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto va a llevar mucho tiempo y que cuanto más se intenta embarrar, atacar al juez, poner trabas, decir que es que no existe la información, no dar los datos que inmediatamente acabarían con la supuesta instrucción, etcétera, etcétera, cuanto más tiempo pase. Y eso, más noticias se van a dar por mucho que el gobierno intente silenciar a los que le critican. Lo que estamos viviendo en España es inaudito. Es inaudito. Tenemos al primer presidente de la OCDE que tiene a 2 familiares imputados y ahora va a ser llamado a declarar como testigo en el caso de los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias de su mujer. Y luego nos dicen que, no sé qué, de que ellos son la política limpia. Si esto le hubiese pasado, no como sabemos que ha ocurrido con esos contratos y todo, etcétera, etcétera, sino, vamos, mínimamente a Rajoy con su esposa o a Zapatero con su esposa. Recordad las críticas que se le hicieron a Zapatero por los viajes de su esposa para cantar, creo que era en un coro de ópera, no me acuerdo, etcétera. Las críticas que se le hacían a la mujer de Felipe González, etcétera. Dicen que todo esto es machismo.
Curioso, ¿no? ¿Y lo del hermano es machismo? ¿Eh? Lo del hermano de Sánchez es machismo, lo del hermano es no dejar que una persona lleve a cabo su actividad profesional. Tenemos un serio problema con un gobierno que además, ante cualquier crítica, lo que utiliza es la propaganda, la mentira y, desde luego, el intento de la autocracia y de silenciar a los que le critican o que investigan sus actividades. Y ojo, porque es el ataque siempre el mismo ad hominem y el ataque, además, con el objetivo de cancelar, vetar y destruir la personalidad de jueces, periodistas, de cualquier contrapoder. Y a mí me van a decir que esto no es como los Ceausescu. Hombre, pues mucho parecido sí que tiene. Que no os engañen.